acordé una vez que se quemó un murciélago en Reforma. Tenía una cena con Horacio Pagani. Oh. Hola a todos, este es el tercer video de la primera temporada. Muchas gracias a todos los que se han suscrito y han comentado, se los agradezco mucho. A los que no, los invito. Hoy vamos a grabar reacciones a TikTok. No sé qué sean los videos de TikTok, he visto muy poquitos. Pero vamos a ver, seguro hay unos muy cagados. Se ve de huevos ese R8 así con esos LEDs. Tengo un amigo en la NESA que tiene uno igual. Creo que se vería verguísima el Lambo así. Pinche GTR, ¿cómo suena? Y con las flamitas se ve... La neta es un coche que me encanta, el GTR. Me arrepiento de haber vendido el mío. Probablemente algún día compremos otro y lo tuneemos cabrón. ¿Les gustaría que saque flamas y que se achaparre con un botón, algo así? No mames, el Koeni. El Reguera, uff. Ya casi llega el de mi cuate. Puede ser que se lo pidamos para un video. Esténse atentos. Más pendejadas. El alcohol te dice, pues maneja, güey, andas bien. Pero señor alcohol, no puedo... Yo ya no hago pendejadas con alcohol. Obviamente, ya aprendimos por la mala. Todo el mundo sabe qué pedo manejas mejor. Y márcala a tu ex, son las 4:30, es buena hora. Pero ese Lambo se ve mamón. Está muy Tokyo Drift. ¿Qué opinan? Le ponemos LEDs abajo y suspensión así de que brinque. Yo creo que el Corvette que tiene rines cromos se vería chingón así, ¿no? Seguro es Dubai. Nadie hace esas mamadas, solo en Dubai. Esa colección, algún día les vamos a sacar un video. Es de un conocido. La vamos a ir a grabar y vamos a ir a comentar coche por coche. Se me hace de las mejores colecciones del mundo. Ok, otra vez lo hago. ¿Cuál? Sí, le estoy echando ganas. Uf, soy fan de ese video. Me mama cómo maman y abren el pinche corcho con el alerón. Está muy complicado, pero podría hacerse. Deberíamos tratar eso algún día. Flamas y LEDs en un fierro. Me siento que ya es darle en la madre al coche, ¿no? Ese coche está de miedo. Es mi agencia favorita en Dubai, Alain. Ahí compramos el Koeni. Me mama. ¿Qué opinan? ¿Grabamos algo con ese Reguera amarillo o qué? No mames, se está quemando esa chingadera. Me acordé una vez que se quemó un murciélago en Reforma. Nada más que no había quien lo apagara. Tuve que agarrar a un güey que estaba lavando un coche ahí en una cubeta. Uf, ese 720. Está más bonito ese. Ah, no es cierto. Fan de los Ferraris viejitos, cómo se les suben los foquitos. Se le sube a mi 240 también, güey. También se le sube el 240 de la dona. Uf. Ven ese alerón. Me gusta. Para ese carrito es súper, pero me gusta, me gusta. Puede ser que mucha gente no esté de acuerdo, pero el Lambo tiene un diseño mucho más bonito que Ferrari. Específicamente hay muchas personas aquí, historiadores, que dirían que no, pero bueno, para gustos los colores. Y el P1, no soy fan de naranja, pero me gusta. Run. Me gusta más la canción que el TikTok. Apolo. Colorcito muy chillante, ¿eh? Ha de sonar de su madre. El Veneno. Ah, pues este fue justo el que se subastó. Y luego no se subastó porque no llegó al precio. Este es un cuate en Miami. El buen Lamborghini KS. Me gusta. Y aunque mucha gente me critique, sin embargo se me hace un Aventador con un body kit y un poquito overpriced. Pero digo, esa solo es mi opinión. Cada quien tiene las suyas, ¿no? Se vale. Eso está perro. Un F-Type en la nieve, ¿eh? Si vieron la foto donde salimos en el Lambo disfrazados de Batman junto con Robin, ¿verdad? Se las voy a subir para que la vean. No contratamos bots. El peje.
Está muy bueno. Sin comentarios del PG, pero está muy bueno. Sanita distancia, pero chéquense nada más. Así el día de Uf, el Bull. Siempre he tenido ganas de configurar uno y de grabar algo con uno. Comenten si les gustaría, porque estaría muy interesante la idea que les traigo. Un C como el de la dona, pero ese sí truena chingón. Yo aquí en Mex. Podemos hacer un video de túneles muy cabrón y que sí truenen chingón. No entendí qué chingados, pero está bien. Ese es de un cuate, el buen White Test. Eso sí no sé qué sea. ¿Algún historiador de Ferrari que me quiera comentar qué es eso, por favor? Jesco, fan del coche. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría que trajéramos uno? Y si sí, ¿con qué spec? Me gusta mucho. Se vería muy bien aquí, ¿no? Bailecitos de TikTok. Una cena con Horacio Pagani. Y tristemente ya no habían vuelos y ya no podemos ir. Pero Horacio nos había invitado. Ese es el Ghost Squadron Tour. Algún día iremos. Y se los vamos a grabar todo. Cuando me entreguen mi coche, uff. Otro one-to-one en Londres. Esas son las que valen la pena, chinga. Las que pelean por ti. Bien ahí. Qué chingón está ese. Muy chingón está ese reguera. Creo que a ese le llaman el dragón. Algo así. La neta sigo sin entenderle a TikTok. Como que es de otra generación. Y sorprendentemente hay un TikTok de mi coche. Me la atravesé bien culero a la persona que iba pasando. Una disculpa, no tenía idea. Persona Deli. Y la policía nada más me está viendo así como de, uy, ahí va la chuleta. Pero bueno, ya me dio hueva TikTok. Entonces los voy a invitar a todos a echar unos taquitos. Ahorita vemos qué pedo. 1, 2, 3, 4. Ah, la chota. ¿Qué es un pista? Este Spider. ¡Estás mamón, güey! Somos zorras. No, 3, 2, 1, go! Ah, ¿qué? ¡Ay, qué p***! Se fue. Ah, Bueno, ya, ok. ya podemos proseguir con las Ya. preguntas. Ok. ¿Cuál fue tu primer coche, Don? Mi primer coche fue un Volvo C30, blanco. Pero lo más cagado es que nadie sabe que el güey le había puesto como, ¿cómo se llama? Lo convertimos en Aston Martin Era un DB1. Aston Martin, güey. O sea, imagínense qué oso ser el Don. Obvio. ¿Cuándo vuelve el Special One? Esa es una que hicieron muchas. A ver, pues estos cabrones se atrasaron un chingo. Yo espero que el próximo año, o sea, ya en unos meses máximo. Y puede que venga con un hermanito, puede que no. Puede que venga con un hermanito. No se sabe. Hasta con dos, quién sabe. ¿Por qué coche cambiarías el Coeni? Por ninguno. Yo iba a decir por tu mamá, pero. pues no. Pero por ninguno, Liz, por ninguno.
¿De qué va a tratar el canal principalmente? De todo, de mí, de mis pendejadas, de mis experiencias de vida, de crecimiento, de reflexiones, de coches, de la dona, de todo. ¿Cómo tener su culazo, Don? Está cabrón. Pues hay que disfrutar la vida, más que nada. Otra vez. Esta, Don. ¿Cómo fue que decidiste comprar el Koenigsegg? Les tenemos un video preparado especialmente solo del Koeni, entonces espérenlo porque se viene muy cabrón. ¿Cuál es el nombre completo de la doña y el tuyo, güey? Doña Crispy. Doña Krispy Kreme y Don Pendejo. ¿Cuál es tu mayor miedo, Don? Yo mismo. Me doy un chingo de miedo. A mí también me da miedo, güey. Más cuando se me bota. ¿Por qué eres tan hermoso, Don? Mis papás son hermanos. No, no es cierto. ¿Cuál será su próximo hyper que traerá a México? Sorpresa. ¡Qué sorpresa, chavos! Defínete en 4 palabras, Don. Chistoso, aventurero, honesto. No sé, ahora sí me agarraron en curva. Literal en curva, vean. Mejor experiencia arriba de un coche. PG-13, obvio. Obviamente. Ya se las he contado en respuestas cuando me preguntan cosas en Instagram. Pero fue una vez que estábamos en un huracán en el desierto y nos agarró una tormenta. Y nos tuvimos que quedar ahí encerrados porque pinche tormenta estuvo bien culera. Estuvo muy buena. ¿Qué carros tienes aparte de los de la Ciudad de México? Muy buena pregunta, chavos. Algún día puede ser que les revelemos la colección secreta, porque hay una colección secreta. ¿Cuál de todos sus autos es el que más raspa en la Ciudad de México? Sin duda, el Escudería. No tiene lift, entonces ese raspa en todos lados. Nave que anhelabas de pequeño. F40, sin duda. ¿Qué tengo que hacer para llegar tan lejos? Creer en ti mismo, definitivamente no desanimarte cuando la gente te diga que no puedes, sino al contrario, agarrarlo como gasolina para decirles, claro que sí puedo, cabrones, y les voy a enseñar que sí puedo, pues. ¿Por qué eres tan misterioso, Don? Es porque está bien pinche y guapo, es por eso, amigos. ¿Cuál es tu motivación día a día? Ayudar a la gente y ser mejor que ayer. ¿Cómo conociste a la dona? Algunos de ustedes se saben la historia de la Merced, sin embargo, obviamente es broma. La dona me chocó por atrás, estaba en el tráfico en un coche y llega una señorita y se me embarra. Pues cuando me bajo a mentar madres, obviamente la veo y pues, enos aquí. Pues aquí andamos. ¿Tocaste fondo después de tu accidente? Como les repito, tengo un video solo de eso, pero sí toqué fondo. Y hoy por hoy les puedo decir que fue la mejor experiencia que me ha pasado en la vida. ¿Para cuándo nuevo video? El miércoles se sube otro y el próximo miércoles se sube otro. O sea, esperemos lo que cada quiere- miércoles. Ajá, eso es lo que Vamos. quiere decir el Don. Cada miércoles Cada habrá miércoles va a haber un nuevo. video nuevo. Eso es todo por hoy. Yo ya me voy a chingar mi taquito. Les recomiendo las cochinitas. Esas se van directamente a las nalgas. Esténse por favor pendientes en Instagram porque ahí es donde hacemos todas las dinámicas, como las preguntas que contestamos hoy. Y esténse pendientes al próximo video. Cuídense.